Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición el volvernos a ver a través de este medio, poder compartir este momento maravilloso de poder adorar a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por Marcos, por su familia, por la bendición que nos hacen, al poder ministrarnos a través de la música y preparar nuestros corazones para tener un verdadero encuentro con Dios. Todavía, hermanos, estamos pasando pruebas muy difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros hemos sido conmocionados, tal vez estamos ya desesperados, cansados por esta situación de la pandemia y todo lo que repercute alrededor de nosotros. Tal vez en esta tarde estaré hablando a alguna familia que ha perdido un ser querido. El día de ayer yo perdí un amigo muy mío, cristiano, gracias a Dios, de la Iglesia Libertad en Cristo, el hermano Miguel Álvarez. Para mí hay mucho tristeza porque pues estábamos orando por él, pero Dios en su infinita voluntad decidió llevarlo con él ya al trono celestial. Y entonces pido mucha oración por la familia Álvarez, que está tal vez en este momento en una situación muy difícil de dolor. Pero también, mire, ella nos compartía de una amiga de ella, una paciente, Mirna López, que ella está ahorita entubada o tal vez en el hospital. Oremos para que el Señor permita que ella pueda encontrar allí en el hospital pues la presencia de Dios, la bendición de Dios. Algo que decía Marcos al principio, esto es muy importante, hermanos. Solamente Cristo puede cambiar la condición de nuestras vidas. Me acordaba mucho de aquel canto de hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Solamente hay poder en Jesús. Solamente Jesús puede cambiar la condición de nuestras vidas. Así que, hermano, amigos, si en esta mañana usted está cansado, está desanimado, está triste, está deprimido, desalentado por la condición de su vida, tal vez la enfermedad ha llegado a su cuerpo y usted siente de alguna forma que ya está rendido, yo le invito para que en esta tarde usted escuche la voz de Dios y Dios provoque en usted el ánimo, la fuerza, la fortaleza para seguir adelante confiado en el poder de Dios, ¿verdad? Y es muy importante. Así que abran sus Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 9, versículos del 14 en adelante. Marcos capítulo 9, versículos del 14 en adelante. Nuevamente, digo Marcos 9, del 14 en adelante. Quiero invitarlo para que nuevamente, hermanos, ponga en su corazón el tiempo propicio y el ambiente propicio para escuchar la voz de Dios. Creo que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Pero creo que para escuchar la voz de Dios hay poco tiempo en nuestra vida y no podemos desaprovechar esa oportunidad. Porque tal vez el día de mañana no habrá otro mañana. Tal vez este día es el momento, hoy, apropiado para tener un encuentro verdadero con Dios. Así que lo animo a que ponga un ambiente espiritual en su hogar, quite todo aquello que lo distraiga y sobre todo escuche la voz de Dios. Si oye un poquito ronco, he andado un poco malo de la garganta y el problema en el oído, pero espero en el Señor el poderme expresar bien. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. Y mi hijo tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se van secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Tráiganmelo a mí. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y él les dijo, es que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, hermano. Hermanos, yo quiero hacer una oración, déjenme hacer una oración. Padre bendito, en esta tarde te agradecemos la bendición, Padre Santo, que nos das de vivir. La dicha que nos das de poder compartir, Padre Santo, tu palabra en esta mañana. Reconocemos, Padre Santo, que tú eres Dios sobre todas las cosas y sobre nuestras propias vidas. Señor, estamos en medio de una prueba muy difícil. Señor, muchos amigos y familiares, Padre Santo, están enfermos. Y yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, tú que tienes poder para cambiar las cosas. Tú que para ti no hay nada imposible. Tú que eres el médico de médicos. Ten misericordia, Padre Santo, de ellos y sánalos. Bendice a Mirna López, Señor, ahora que está en el hospital. Tú, Padre Santo, toca su cuerpo, Padre Santo, toca sus pulmones y límpialos, Padre Santo, de este mal. Y permite, Padre Santo, que la medicina obre en su propósito, en su vida, y ella pueda salir de esta prueba en paz. Bendice, Padre Santo, de manera especial a Everardo, Padre Santo. Pongo en tus manos a Alicia, de manera especial a Manuel, a Giovanni. Señor, quiero poner en tus manos, Padre Santo, de manera muy especial, Padre Santo, a la vida de Camila, esta bebé. La vida también, Padre Santo, también de nuestra hermana Adriana, Padre Santo. La condición, Padre Santo, de su cuerpo, de su artritis. Y de manera especial, pongo en tus manos a Jorge, el hermano, nuestro hermano Pablo, Señor. Bendice, Padre Santo, a José Luis Espinosa. Permite, Padre Santo, si es tu voluntad, que esté bien, que se haga tu voluntad en la vida de él, nuestra hermana Laura y toda su familia. Pongo en tus manos, Padre Santo, también, de manera muy especial, a nuestro hermano Mario, nuestro hermano Heriberto, y todos aquellos hermanos que tal vez yo no sé, pero tú sí sabes, que están enfermos, que están ahorita, Padre Santo, convalecientes, Padre Santo, esperando, Padre Santo, que tú tengas misericordia de ellos y tú toques sus cuerpos y los sanes. Pongo en tus manos, Padre Santo, la vida de Sergio. Tal vez Sergio, ahorita mi primo, está siendo intervenido quirúrgicamente, y yo te ruego, Padre Santo, que estés con los médicos y estés con la vida, de Padre Santo, de cada enfermera y cada persona que esté obrando a través de ti el milagro, Padre Santo, de que él pueda estar mucho mejor. Bendice, Padre Santo, a mi madre, a mi esposa, Padre Santo, a mi tía Rebeca, a todos aquellos que tienen problemas de la espalda, Padre Santo, su columna, nuestra hermana Ruth, Padre Santo, nuestra hermana Marta, nuestras viudas, Señor, las pongo en tus manos. Pero yo te pido de manera muy especial, Padre Santo, en este día, que seas tú el que hable. Que, Padre Santo, yo solamente sea un instrumento usado por ti. Si este instrumento está sucio, te pido perdón, para que tú perdones todas mis faltas y que, Padre Santo, en tu gracia bendita seas tú el que hable en nuestras vidas. Bendice a Melissa, Señor, y permite que podamos vernos en este día y que tu palabra también pueda llegar a su corazón y pueda encontrar, Padre Santo, la salud que necesita, la sanidad que necesita, el milagro que necesita en su vida. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Este es un gran milagro del Señor. Un milagro muy importante hoy en nuestros días, por lo que estamos viviendo nosotros. Tenemos que entender el contexto. El Señor está en el monte junto con Jacobo, Juan y Pedro. Y de repente, al ir subiendo ese monte, el Señor se empieza a transfigurar, y no solamente Él, sino todos los que están a su alrededor. Y dice la palabra de Dios que sus vestiduras se hicieron blancas, blancas, de una forma que no es una blancura terrenal. O sea, no hay un detergente o un jabón que pueda tener esa blancura.
que nuestro Señor y sus discípulos estuvieron allí. Y estando él allí en el monte, dice que se aparecen Moisés y Elías también. ¿A qué vinieron ellos? No lo sabemos, la palabra de Dios no nos lo dice. Tal vez vinieron de alguna forma a confortar su corazón, tal vez a animarlo, a fortalecerlo, sabiendo que él estaba a punto de ir a la cruz. Pedro se siente entusiasmado y siente unas ganas de ya no irse de ese lugar. Pues, un ambiente celestial. Señor, hagamos unas enramadas aquí y quedémonos aquí. Pero el Señor le dice, no, tenemos que regresar. Y al bajar del monte se encuentran con un problema muy grave, una disputa entre escribas, fariseos, los discípulos y la multitud que estaba alrededor. La gente al mirar a Jesús se asombraron. ¿Por qué se asombraron si Jesús siempre andaba con ellos? Tal vez todavía venía de alguna forma la divinidad del Señor manifestada en sus vestiduras, tal vez. No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que ellos se asombraron al ver a Jesús. Bueno, la palabra de Dios es clara al afirmar a nosotros que Jesús es Dios. Y cuando el Señor se da cuenta que hay una disputa, pregunta, ¿y qué disputan entre ustedes? Y entonces un padre corre hacia Jesús, dice, y Señor, traje a ti mi hijo. Y mi hijo tiene un problema muy grave, mi hijo tiene un demonio que lo atormenta día y noche. Y la Biblia nos dice que el Señor le dice, ¿desde cuándo tiene este problema? Desde niño, Señor. Señor, pero si tú puedes hacer algo, Señor, haz algo para que Él pueda cambiar. Ayúdanos, Señor. Y el Señor le dice, si tú crees, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente, dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor. Pero de repente, este padre reconoce su condición real de su corazón. Y dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer. Y bueno, hermanos, yo creo que hoy trae mucho mensaje en nuestra vida. Trae unas lecciones prácticas. Este versículo 24, ahí estaremos hablando de este versículo 24. Primeramente, hermanos, yo tengo que entender una gran verdad. Dice, la primera parte de este versículo dice, e inmediatamente, no esperó más, corrió, e inmediatamente, luego pidió ayuda. Y qué necio hubiera sido este hombre si se hubiera esperado, si hubiera dicho, bueno, no tengo mucha fe, tal vez puedo venir otro día que tenga más fe, o que tenga más conocimiento, no puedo entenderlo. Tal vez no puedo entender realmente esto de los cristianos. Pero tal vez sí son hipócritas, lo que no pudieron. Realmente los discípulos no pudieron sacar ese demonio. Ya lo habían hecho antes, pero ahora no pudieron. Y tal vez él haber dicho, bueno, eso de ser cristiano no es cierto. No puede ser cierto. Yo tengo mucho tiempo orando por mi padre, por mi amigo, por mi hijo. Pero aún así, a pesar de que he estado orando por mucho tiempo, ahora él está muerto. No tiene caso entonces que yo crea en los cristianos, porque tal vez ellos son unos mentirosos. Pero no dice aquí que él se detuvo a criticar. No dice aquí que dijo, mejor vengo otro día. ¿Qué tragedia hubiera sido esto si él, en lugar verdaderamente de correr a Jesús, se hubiera esperado? El padre no se esperó. No se puso a criticar a los demás. Dice la palabra de Dios, e inmediatamente. Y eso es lo que hoy debemos de hacer, amados hermanos, no esperar. Ahora es el tiempo de venir al Señor y clamar por ayuda. Pida al Señor que le ayude. Pida misericordia. Es el día de hoy. No espere hasta mañana, porque tal vez mañana no habrá lugar. No espere, hermano, tener más conocimiento para clamar hoy
al Señor. Hermanos, hoy en día mucha gente se está muriendo en el hospital. Y es triste pensar que nuestros familiares, nuestros amigos, hace 3 semanas estaban completamente bien, jugando, completamente sanos. Pero cuando llega el COVID, una semana parece como que están bien, pero la segunda semana empiezan con síntomas, empiezan con problemas, hasta que viene de alguna forma una falta de respiración. Y entonces tienen que ir al hospital, y en el hospital son entubados, puestos en coma, inducidos en coma. Y muchos de ellos allí solos, sin poderse despedir, sin poderse preparar, sin poderse de alguna forma a dejar arregladas las cosas, los problemas en el hogar, se mueren. En el transcurso de 3 semanas se mueren. Y dejan problemas de deudas, y dejan problemas de la casa, dejan el dolor, la incertidumbre de la esposa, de la madre, de los hijos, completamente solos. Amado hermano, hoy es el día para podernos acercar a Dios. ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué no pensar que tal vez mañana no habrá tiempo, no habrá lugar? La Biblia nos dice claramente que este padre de familia, e inmediatamente, él no esperó, no empezó a preguntar, no criticó, sino que inmediatamente el padre de familia clamó y dijo, creo. Pero esto me hace pensar algo también muy importante. La siguiente frase también dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Aquí hay algo interesante. No sabemos nada de la madre. No sabemos si tal vez estaba allí. Tal vez estaba allí como testigo, observando y mirando lo que su esposo platicaba y dialogaba con Jesús. O tal vez la madre se quedó allá en casa cuidando a los otros hijos. O por qué no pensar, tal vez la madre ya no estaba. Tal vez la madre ya había fallecido. La Biblia no nos dice nada al respecto. Lo que sí es cierto, lo que nos dice la palabra de Dios, que fue el padre que llevó a su hijo a Cristo. Fue el padre el que llevó a su hijo a Cristo. Yo sé que muchos papás hoy en día están muy ocupados, hermanos. Yo sé muchos papás que tal vez se están desesperando, preocupados cómo poder llevar y proveer para la familia el sustento que necesitan hoy en día, buscando de alguna forma que esa provisión pueda de alguna forma rendir para lo que nuestros hijos y nuestra familia necesita. Pero verán, tu padre, tú que me escuchas, varón que me escuchas, yo tengo que reconocer que no seamos como aquel padre, hermanos, que de la mujer sunamita, en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 19, aquel padre que tiene su hijo, su esposa era estéril, pero que Dios le dio la bendición a través del profeta Eliseo de tener un hijo, y que ese hijo creció, y mientras que él está trabajando con él en el campo, el hijo se acerca a su papá y le dice, papá, me duele mucho la cabeza, papá, me duele mucho la cabeza, y el padre dice, no, llévenlo con su mamá, vete con tu mamá. Y este niño llega con su madre, y la madre tomándolo en sus brazos, ella espera que el niño se muera en sus brazos. Muchas veces nosotros así somos, padres de familia. Nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos como cabeza del hogar, no solamente de proveer para nuestra casa, sino también proveer la vida espiritual de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos. Y muchas veces nos escondemos y mandamos a nuestras esposas enfrente para que ellas sean realmente las que den la cara por nosotros, de nuestra responsabilidad delante de Dios. Vean aquí, hermanos, este padre es bueno, lleva a su hijo a Jesucristo. Yo sé que muchos papás hoy en día están muy ocupados en la cuestión de proveer para la casa. Y muchos de nosotros nos sacrificamos por ellos.
y endrogamos las tarjetas por poderles dar el celular que nuestros hijos necesitan, por poderles dar el juego ese que él necesita y poder de alguna forma hacer que su vida sea más placentera comparada con la que nosotros vivimos cuando éramos niños. Pero quiero decirte algo, todo eso que les damos a los niños de nada va a servir si no los llevamos a Cristo. De nada va a servir si no los llevamos a Cristo, hermanos. Porque si no los llevamos a Cristo, entonces hemos fallado como padres. No hemos entendido que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y que Él nos lo ha prestado para darnos sentido a nuestra vida, al poner en nosotros amor hacia ellos, para que nosotros podamos proveer en ellos los caminos de Dios. El domingo pasado yo predicaba, hermanos, sobre Abraham, hermanos, y el mismo Señor decía, yo sé que Él, dice, llevará a sus hijos en los caminos de Dios, para que anden en los caminos de Jehová. De nada va a servir, hermanos, si no llevamos a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Cuándo nosotros podemos entender, hermanos, que es nuestra responsabilidad delante de Dios también proveer a nuestros hijos la fe en Cristo Jesús? Tal vez usted dirá, bueno, mi hijo es bueno, no dice malas palabras, mi hijo ya lo bautizaron, pero yo quiero hacer una pregunta, hermano, ¿eso prueba de que su hijo es cristiano? ¿Eso prueba de que están en el camino de la santidad, de la cual dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios? ¿Eso verdaderamente lo prueba? Usted dirá, bueno, mi hijo ya es un profesionista, mi hijo ya vive por sí solo. ¿Acaso ya no son nuestros hijos? Hermano, tú y yo somos responsables de nuestros hijos y un día tenemos que dar cuenta a Dios. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, el Señor reclama a Elí por no haber estorbado a sus hijos, que ya eran adultos, que ya eran sacerdotes, pero que estaban fuera de los caminos, de los principios de Dios. Sea honesto, sea sincero. ¿De qué servirá que mi hijo tenga una buena profesión? ¿De qué servirá que mi hijo tenga una buena educación? Dice la palabra, ¿de qué ganará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Hermano, claro que tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Y un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted llevó a sus hijos a Cristo? Que los trajo al templo. ¿Cuándo fue la última vez que usted como abuelo pudo traer a sus nietos? Tal vez hoy en día estamos contentos porque no tenemos que venir a la casa de Dios porque nos han cerrado las puertas. Pero quiero decirte algo, hermanos. Ha sido un año difícil. Un año donde tus hijos no han aprendido bien de las cosas de Dios. Y yo quiero decirte, esto va a repercutir en el futuro de ellos. No se espere a una tragedia en la vida de sus hijos para clamar al Señor. No se espere, hermanos, verdaderamente. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y la palabra clamar, en la palabra de Dios me habla que gritó con desesperación, con lágrimas, abrió su corazón, a pesar de que la gente lo miraba, él no se avergonzó en clamar a Dios y decirle, ayúdame, ayúdame, si tú puedes hacer algo, ayúdame a hacer algo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oramos a Dios? Cuando clamamos al Señor, hermanos. ¿Por qué esperar a que venga un cáncer a nuestras vidas para poder clamar a Dios? ¿Por qué esperar que venga una tribulación para realmente aprender a clamar y orar al Señor? Muchas veces eso pasa hoy en día, hasta que Dios nos manda algo muy serio, nos acordamos de Él. Entonces sí oramos, entonces sí venimos a los servicios de oración. Oh, hermanos, ¿por qué esperar para poder abrir nuestro corazón a Dios? Muchos de ustedes conocen la condición de nuestra familia en este año que pasó. Y nos desesperamos verdaderamente. Hace poco mandé un canto que a mí me edificó mucho cuando yo estuve enfermo.
un canto donde pude entender que Dios estaba a mi lado. Pero no puedo negar que yo me desesperaba al escuchar que mi hermana Mireya, ella estaba entubada y que ella tenía un diagnóstico muy trágico, muy precario, y probablemente mi hermana no iba a poder despertar, y eso traía dolor a mi corazón. Pero cuando mi hermana pudo de alguna forma despertar y pudimos verla cara a cara, no me queda más que darle gratitud a Dios, porque por su misericordia ella pudo levantarse. Y me acuerdo mucho la primera vez que yo la escuché orar. Cuando mi hermana oró, pude sentir en ese momento su oración, verdaderamente la majestad y la sanidad y el poder de Dios. No espere, hermanos, que un problema serio llegue a su casa para poder clamar a Dios. Es ahora. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca has vivido. Amigo que me escuchas, hermano, solamente Cristo tiene poder para cambiar la condición de nuestra vida. Nadie más. Nadie más. Solamente Cristo tiene poder para poder ver de una forma, levantar tu hogar, enderezar tu camino. Por eso es ahora y no esperes a mañana. Inmediatamente dice, este padre clamó y dijo, creo. Y aquí es donde viene la segunda parte, hermanos, de este versículo. Creo, ayúdame, primero dice creo. Y lo dice, por supuesto, en referencia a lo que Cristo le dijo en el versículo 23. Si puedes creer, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente él dijo, creo, pero él de repente empieza a analizar y siendo honesto, sincero, en su corazón, él confiesa su incredulidad. Señor, sé que no te creo como tú quieres que te crea. Por favor, ayúdame a creer como tú quieres que crea. Amigo que me escucha, yo quiero decirte algo muy importante. El no creerle a Dios es pecado. Sí, mi hermano, incredulidad es un pecado, es algo que no le agrada a Dios. Aún todavía puedo ver, hermanos, esa gente que está alrededor, cuando escuchan, hermanos, los gritos del Señor, cuando el Señor empieza a gritar, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? ¿Hasta cuándo? O como cuando el Señor Jesucristo iba en el barco y iba dormido y la tormenta estaba bien fuerte y los discípulos estaban desesperados. Y Señor, levántate porque nos morimos, nos vamos a ahogar. Y el Señor se levanta y lo primero que hace, reprende a los discípulos. Oh, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y inmediatamente le dice al viento, calla. Y al mar enmudece. Y dice que inmediatamente hubo una gran bonanza. Porque no pueden entender que si yo estoy con vosotros, las cosas pueden ser diferentes. Oh, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea en Él. Dice, y Él es galardonador a los que le buscan. Oh, hermanos. Es un gran pecado no creer en Dios. Pero anímate. Pero Dios es bueno y grande en misericordia. Dice, pero si tú puedes hacer algo, Señor, yo entiendo que mi fe no es como la que a ti te agrada, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese es el clamor de este Padre. Muchas veces Él pasa por alto nuestra incredulidad. ¿Por qué? Por su misericordia.
En Jeremías capítulo 31, versículo 3, hermanos, qué maravilloso es este versículo, hermanos. El Señor está, antes del capítulo 31, Él está condenando al pueblo de Israel por su incredulidad, por su idolatría, pero de repente el Señor detiene el castigo y nace de su corazón la misericordia y su gracia bendita. Y dice, escribe esto, Jeremías, escríbelo, quiero que ellos sepan esto. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, que dice, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Amado hermano, amigo que me escucha, Dios nos ama. Dios nos ama por la eternidad, mucho antes que tú y yo existiéramos. El Señor ya nos amaba. Y por eso el Señor prolonga su misericordia para nosotros. Amado hermano, amigo que me escucha, el Señor nos recibe aunque tengamos nosotros incredulidad, aunque tengamos dudas, aunque tengamos temores. Aún así el Señor nos recibe, nos escucha y nos salva. Eso es gracia, misericordia. Mateo capítulo 28, hermanos, vean qué interesante, hermanos. En Mateo capítulo 28, nosotros escuchamos la gran comisión, pero veamos aquí algo, hermanos. Versículos 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos ya no eran 12. Judas Iscariote ya no estaba. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué dice? Pero algunos dudaban. Jesucristo ya había sido crucificado. Jesucristo ya había resucitado. Pero dice, aún así, algunos de sus discípulos, ¿qué dice? Dudaban de él. Pero más sin embargo, aún así, él les dio la gran comisión a estos discípulos. Los siguió considerando a pesar de que dudaban de él, sus discípulos. Amigo, hermano, nuestra incredulidad no cancela el poder de Dios. Nuestra incredulidad no cancela la misericordia de Dios. Seamos honestos, hermanos. Hoy en día, no hay cristiano en este mundo con una fe perfecta. No hay cristiano que more en nosotros que no tenga dudas en su propia vida. El diablo, la naturaleza misma de nosotros, el pecado que vive en nosotros, nos hace dudar. El pecado nos hace aún dudar de la palabra del Señor. Muchas veces dudamos del poder de Dios. Y lo que es más, muchas veces dudamos del perdón de Dios. Y por supuesto, cuando dudamos del perdón de Dios, viene una tristeza en nuestro corazón, porque entonces dudamos del gozo de la salvación. Si dudamos del perdón de Dios, hermanos, dudamos también de la salvación de Dios. El diablo es muy astuto y cruel, nos hace dudar aún de las promesas de Dios. Nos hace dudar aún de que Dios existe. Cada uno de nosotros, si somos honestos, vamos a decir, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más en ti. ¿No es cierto, hermanos? Que hay hoy en día gente que duda que Cristo viene otra vez. ¿No es cierto, amado hermano, que dudamos que el cielo existe? ¿No es cierto, amados hermanos, que hay gente que duda que el infierno existe y que va a haber un juicio final? Oh, escuche, hermano, si realmente tuviéramos una fe perfecta, si realmente creyéramos en estas cosas, viviríamos vidas muy diferentes. Si realmente creyéramos que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, si no creen en Cristo, morirán sin Cristo, y que ellos, si fallecen, se pueden ir al infierno, te puedo asegurar que viviríamos vidas muy diferentes. Tuviéramos más compasión por ellos, más compasión por nuestros vecinos.
íbamos a orar todos los días, a ayunar, viviríamos vidas muy diferentes, haríamos un esfuerzo verdaderamente porque ellos conocieran a Cristo, porque sabríamos que si mueren sin Cristo, irán al infierno. Pero hoy en día vivimos más preocupados por las cosas terrenales, por las cosas que realmente no tienen valor. No digo que sean malas. Viven más preocupados por las cosas de esta vida. Hermano, amigo que me escucha, Él puede ayudarte en esta mañana, en nuestra incredulidad. Pero si clamamos a Él, Señor, le decimos, Señor, ayúdame a creer en ti. Hay 3 puntos que yo creo que podemos aprender en esta mañana. Primeramente, asegúrate que creer en Cristo. Dice el cantor, tan solo hay poder. ¿En quién? En Jesús. Solamente Cristo salva. Y en ningún otro hay salvación en que podamos ser salvos. Solamente Cristo tiene poder para cambiar las cosas. El apóstol Juan dice, Juan 3:16, cree en el Señor, que dice Juan 3:16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirte algo. Asegúrate que tú puedes decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que tú te interesas por mí en este mismo día. El Padre dijo, creo. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana? Creo, Señor. Creo en ti. La Biblia nos dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, no permitas que el diablo te desanime por tus dudas, por tus confusiones y por tu incertidumbre. Y sobre todo por tus miedos. No permitas que el diablo te quite el gozo de vivir. ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedos? Confiésalos al Señor. Clama a Él, confía en Él, confía en su misericordia, confía en su amor y en su gracia. Yo lo he entendido ahora. Yo he entendido que también tengo miedos. Tengo incertidumbre. Hoy, esta semana, he estado enfermo. Y dije, ya me volvió a dar el COVID, Señor, no lo sé. Pero de repente, aunque no lo entienda, yo tengo que clamar a Dios, Señor, pero tú eres bueno y grande en misericordia. Hermano, clame a Él, porque Él no me ama por mi fe. Él no me ama, Él me ama, ¿sabes por qué? Porque yo estoy en Cristo. Porque yo estoy en Cristo. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que entender en esta mañana que solamente en Cristo, solamente Cristo puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Y por último, clame al Señor, pida ayuda al Señor. Esto es lo más importante en este mensaje. Dice aquí, y el Padre clamó y dijo, creo, Señor, pero ayúdame. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de mí y ayúdame. Y la palabra ayuda aquí en el lenguaje original griego, hermano, es ayúdame continuamente. O sea, Señor, ayúdame siempre. Nunca dejes de ayudarme. Es una ayuda que des desde hoy hasta el final. Al final de nuestros días. Es la ayuda que tú y yo necesitamos hoy en día. Señor, yo sé, Señor, que la vida a veces es difícil, que la vida tiene problemas, pero si tú estás conmigo, tú me vas a ayudar desde ahora hasta el final, porque tú haces la diferencia. Señor, antes yo vivía sin Cristo, pero ahora que tú estás dentro de mí, tú puedes hacer que todas las cosas difíciles sean posibles en Cristo Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso el Señor le dice a este padre, si tú crees, porque al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Todo. ¿Qué es todo? Es todo. Es todo, hermano. Todo aquello que está en la bendita voluntad del Señor.
Yo quiero terminar con una advertencia muy importante. Si este versículo es verdad, si usted muere sin Cristo, si usted fallece sin creer en Dios, no va a tener excusa al final. No va a poder decir, Señor, es que yo no supe de ti. Señor, yo no entendía lo que es creer. Y el Señor entonces dirá, ¿y por qué no me clamaste? ¿Por qué no me pediste ayuda? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. El apóstol Santiago nos dice, hermano, no tenéis porque no pedís. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Tal vez esta tarde es un buen momento para clamar al Señor. No esperes tener conocimiento. No esperes entender. Señor, hay problemas en casa y no sé qué hacer. Pero si tú quieres, tú puedes ayudarme. Señor, papá está enfermo y no sé qué hacer. Los médicos han dicho, Señor, que no hay medicina para poderlo curar. Pero si tú puedes ayudarnos, Señor, tú puedes. Tú puedes levantarlo de esa enfermedad. Porque no hay enfermedad, Padre Santo, que esté más alta que tú. La Biblia me dice, Señor, que no hay nada imposible para ti. Y yo creo en tu palabra. Yo creo en ti. Amigo que me escuchas, solamente Cristo tiene poder para cambiar las cosas. Pero tú tienes que abrir tu corazón a Cristo. Esta mañana es un buen día para empezar una vida con Cristo. Y que Él pueda ayudarnos para siempre. Para siempre. Yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Padre bendito, reconozco, Padre Santo, que soy pecador. Reconozco, Padre Santo, que mi creer, Padre Santo, no tiene sustento delante de ti. Tengo mucho, Padre Santo, que ignoro la palabra de Dios, que ignoro las cosas de ti. Pero Señor, la tempestad ha venido a mi vida y a mi casa. Y a semejanza de este Padre, Padre Santo, yo vengo a rogarte, a clamar a ti, que tengas misericordia de mí. Si tú puedes hacer algo, Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú me ayudes. Señor, entra en mi corazón. Limpia mi corazón de toda maldad. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú viniste a este mundo a morir por mis pecados y que tú has resucitado y que ahora en este mismo momento, Señor, en este mismo momento, tú intercedes al Padre por mí. Señor, entra en mi vida y guíame a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo lo invito, lo animo, hermano, amigo. Si usted ha hecho esta decisión en esta mañana, que créale al Señor. Y le puedo asegurar que la tempestad que venga, Él nos dará la ayuda que necesitemos para seguir adelante. Y cuando venga el momento y nos llame a su presencia, Él irá con nosotros, vendrá por nosotros y nos llevará a su lugar celestial. Hermano, amigo que me escucha, no se desespere. Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Dios le bendiga.